Gloria a Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Damos alabanza y gloria al Rey eterno, al Rey de los cielos, a Jesús de Nazaret. Gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos encontrarnos en este lugar y a través de este medio, gracias al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Qué bueno que Dios nos permite tener este tiempo de reflexión, de bendición, y podamos todos juntos a una sola voz exaltar, glorificar y honrar al Rey de Gloria. Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Recuerden nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar para dar inicio a este servicio para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso, por esta oportunidad gloriosa que tú nos das en este día precioso y glorioso, Señor. Día de victoria, día de bendición, día de restauración, día de exhortación, de consolación, de confrontación y de bendición para mejorar y ser cada día mejores para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas guiando, que tú seas direccionando, que tú seas manifestándote de una manera gloriosa y poderosa en este servicio a través de este tema que vamos a tratar para la gloria y la honra de tu nombre. Que podamos ser sensibles a tu presencia, a tu palabra, que podamos ser reverentes para la gloria y la honra de tu nombre y ser edificados de una manera especial, poderosa y gloriosa, exhortados, consolados y confrontados para ser, Señor amado, esos hombres y esas mujeres que tú quieres que sean nuestras esposas, nuestras hermanas en Cristo, o mujeres de bendición. Gracias te damos, Señor, por amor a tu bendito nombre. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Tú has prometido hacer de los vientos tus mensajeros y queremos y confiamos de que este mensaje será llevado a los confines de la tierra, Señor, para que sea escuchado y puesto en obra, en práctica, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Damos la gloria y la honra a Dios por este tiempo, Señor. Gracias por el sonido. Gloria a Dios que está bien. Todos estamos atentos y pendientes para la gloria de Dios. Bueno, el tema que vamos a tratar en este precioso tiempo, en este tiempo maravilloso, tiempo de bendición, es un tema glorioso que nos compete, por supuesto, a todos, porque todos necesitamos cada día llegar a la estatura de Cristo. Todos necesitamos cada día esforzarnos. Y el tema que vamos a tratar en este tiempo es la mansedumbre. ¿Cuál es el tema? La mansedumbre. Y es importante que nosotros vayamos creciendo. Recuerde que tenemos una promesa de parte del Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces no tenemos excusa para oponernos otra cosa es que nos opongamos al cambio, que resistamos, él es diferente, pero Dios quiere perfeccionar esa obra maravillosa y preciosa que empezó en usted y en mí. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, porque debemos de parecernos es a Él. Con todo respeto, no al vecino, no al hermano, excepto que tenga cosas buenas que nos pueda aportar gloria a Dios, no al servidor, no al predicador, no, debemos de parecernos cada día es a Cristo para la gloria y la honra de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe allí a Mateo capítulo 5, versículo 5. Usted y yo conocemos, algunos le llaman la Constitución de los cristianos evangélicos. El título es El Sermón de las Bienaventuranzas. Ese es el título que tiene allí. Pero el tema que vamos a tratar es la mansedumbre. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? Es una persona que tiene mansedumbre. Es una persona que se caracteriza. Y esa palabra bienaventurado, recuerde que significa doblemente feliz, dichoso.
Bendecida esa persona que es bienaventurada. Pero nosotros también debemos de poner de nuestra parte. Nosotros debemos de poner de nuestra parte. En nuestra vida nosotros debe de haber un anhelo ferviente por cada día. Menguar nosotros para que el Señor crezca en nosotros, para que se vea la obra de Cristo en nosotros. A veces no es fácil, pero es necesario menguar para que Cristo crezca en nosotros. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No es fácil. Todos nosotros luchamos con un temperamento. Todos nosotros luchamos con un carácter. Hay una diferencia entre el carácter y el temperamento, pero son luchas internas que tenemos nosotros. Todos, absolutamente todos, independientemente del cargo que tengamos o desempeñemos la labor dentro de la iglesia de Cristo o la congregación. Por eso es importante que nosotros procuremos la mansedumbre, porque vamos a ser bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos, y vamos a bendecir a otros para la gloria y la honra de Dios. Cuando nosotros logramos, en el nombre de Cristo Jesús, crecer y podemos avanzar para la gloria y la honra de Dios, entonces vamos a contagiar a otros, vamos a hacer testimonio para otros, vamos a gozarnos en la presencia de Dios y vamos a poder, para la gloria y la honra de Dios, decirle al Señor: ayúdanos, porque es tu palabra la que nos está hablando, es tu palabra la que nos está enseñando qué debemos hacer. Y es importante que el tema que estamos tratando, que es la mansedumbre, usted y yo podamos analizarlo. Recuerde que esto no es para atacarnos, no es para herirnos, es para poder edificarnos para la gloria y la honra de Dios. Y no es para que usted y yo le caigamos encima al otro, no. Ahora hay momentos de exhortación, hay momentos de confrontación, y esto lo vamos a estar viendo en el desarrollo del tema, donde Dios en su misericordia, por amor a usted y a mí, lo va a hacer. Pero es importante que nosotros entendamos. Ahora, yo quiero que usted y yo podamos mirar qué es la mansedumbre y que podamos entender, para que nos examinemos qué tanta mansedumbre hay en usted y en mí, o qué tanta mansedumbre necesitamos, no solamente como creyentes, sino como miembros de la familia, como miembros laboral de la sociedad, porque recuerde que nosotros somos luz en medio de una generación que anda en tinieblas. Y por eso mire lo que vamos a mirar. La mansedumbre es un don que se recibe de Dios y que se debe cultivar. Por eso le decía hace un momento que tenemos una promesa que la Biblia nos enseña, que el que comenzó la buena obra en usted y en mí la perfeccionará. Pero debe haber una disposición en nuestro corazón de cultivarla. Ser manso no significa ser débil, sino tener el poder y la fuerza controlados. Es manejar el dominio propio. Vuelvo y le aclaro y le explico. Hay momentos donde viene una situación de exhortación, de confrontación, como le tocó hacer en determinado momento a Pablo con Pedro, que le tocó públicamente llamarle la atención, porque Pedro estaba con los de la circuncisión y cuando los venían los de la incircuncisión era otro y cambiaba. Y no debe ser así. Nuestro parecer debe ser uno solo para la gloria y la honra de Dios. Algunos ejemplos de la mansedumbre de Jesús son: no respondió. Mire, cuando lo acusaban, él no respondía. ¿Qué pasa con nosotros? A veces nosotros nos dicen algo y ya tenemos, dijo por ahí alguien, la piedra en la mano. Que Dios nos ayude, porque esta palabra que Dios nos está dando es para que todos absolutamente nos examinemos y todos podamos corregirnos para la gloria y la honra de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Fue ultrajado. No respondió cuando lo ultrajaron, a pesar de que fue ultrajado. Cuando padecía no amenazaba, por eso, sino que se encomendaba a Dios. Fue manso y humilde de corazón. Fue el rey manso, fue el cordero manso, conducido al matadero. Fue el siervo sufriente que no reaccionó, sino que aceptó todas las ofensas.
Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios para usted y para mí? Que es más bien, ¿acaso no es más bien que pasemos por alto la ofensa? Y a veces viene una palabra que nos confronta a usted y a mí, o un llamado de atención, y a nosotros nos parece ofensivo, o nos ofendemos. Por eso Jesús le dijo, o más bien los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, los fariseos se ofendieron. ¿Y por qué se ofendieron? Porque Jesús le estaba hablando la verdad, los estaba confrontando. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús para Pedro y los discípulos? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Bien pueda. Porque cuando es de parte de Dios que viene una exhortación, una confrontación a nuestra vida, recuerde que es para bendecirnos, para corregirnos, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. No le va a alcahuetear jamás. Y menos Dios nos va a alcahuetear a usted y a mí el pecado. Nunca. Dios lo que siempre ha querido, quiere y va a querer para la gloria y la honra de su bendito nombre, es que nosotros podamos ser cada día mejores. Es que nosotros disfrutemos de la paz de Dios, del gozo que solamente Él nos puede dar. Y si nosotros no logramos entenderlo, nos podemos cargar. Y muchas veces en la congregación viene un mensaje fuerte de exhortación, y algunos creen que la mejor opción es dar media vuelta y salir e irse, cuando no es así. Mire todo lo que a Jesús le hicieron. Es más, a Jesús lo trataron de Belzebú, del mismo diablo. Oiga, tremendo. Y esa gente que se levantó contra Jesús fue la gente que recibió en muchas ocasiones beneficios de parte de Dios, sanidades, liberación, tremendo. Y es importante que nosotros luchemos cada día por esa mansedumbre. Es más, tanto que la Biblia dice que si nos dan en la mejilla derecha, pongamos ¿qué? La otra. Y de eso sí que carecemos. Ahora, no está hablando solamente que tenga que ser de pronto un momento literal, pero ¿cuántas veces una persona nos ofende y nos pide un favor? Y por habernos ofendido muchas veces se le cierra la puerta o se le niega, cuando no debe de ser así. Entonces, por eso es importante que nosotros logremos entender para la gloria y la honra de Dios. Ahora quiero invitarle para que podamos avanzar un poco más en el tema y me acompañe a ti a Mateo capítulo 11, versículo 19. Lo que Dios nos pide a usted y a mí. Mire lo que dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros. Debemos de llevarlo. Y aprended de mí, del Señor Jesús. Por eso le decía hace un momento, Él es nuestro mejor ejemplo. En nosotros, como creyentes, hay algunas cosas que son beneficiosas y que podemos adaptarlas. Pero a veces cuando nos equivocamos, tendemos a tener la tendencia de desilusionarnos de esa persona y de no volver a sintonizarla o seguirla o tratarla. Por eso aquí dice la palabra, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aquí está hablando el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, porque a veces viene la angustia, el desespero, porque no estamos llevando el yugo del Señor, porque no estamos aprendiendo del Señor Jesús. Y es importante que nosotros aprendamos de Él. Es nuestro mejor ejemplo. Es más, es nuestro ejemplo a seguir. A Él lo podemos seguir con los ojos cerrados. Dale la credibilidad 100%, 1000%, totalmente por ciento a Él. Y entonces la palabra del Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando nosotros llevamos el yugo del Señor, quiere decir que estamos aceptando que Él nos guíe, que Él nos direccione, que ninguna carga que Él nos coloque, en el buen sentido de la palabra, va a ser, porque Él lo dice, no os he puesto ninguna carga que vosotros no podáis llevar. Entonces es importante que nosotros tengamos, para que haya descanso en nuestras vidas, para que haya regocijo, para que haya paz. Hay gente que no tiene paz porque no está llevando el yugo de Dios y no está aprendiendo del mejor. Que es importante que nosotros podamos entender que debemos aprender del mejor para la gloria y la honra de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, que soy manso
y humilde. Qué mansedumbre la que tenía el Señor. Impresionante. Por eso lamentablemente el pueblo judío le dio la espalda, porque ellos no esperaban un hombre manso y humilde de corazón, no esperaban un hombre lleno de ternura, de amor. Ahora, cuando le hablo ternura y amor y comprensión, no es alcahuetería, porque usted y yo miramos, siendo buenos lectores de la palabra, encontramos que en muchas ocasiones Jesús usó del carácter tomando la actitud correcta y le llamó la atención a quien debía llamársela, y en el determinado momento sacó a algunos que tenían que sacar del templo porque estaban haciendo un desorden tremendo. Habían colocado en la casa de Dios, que es casa de oración, un negocio, una mercadería, que es lo que lamentablemente se ve hoy. Desafortunadamente eso se ve hoy en día. Sancochos, tamales, lechona, bueno, un sinnúmero. Venden milagros, venden porciones de la palabra. Eso es una locura. Si Jesús estuviera en estos tiempos, yo creo que a más de uno huete le daría. Por eso es importante que entendamos y que comprendamos que hemos de ser mansos y humildes de corazón para hallar el descanso de nuestras almas. Por eso hay gente que anda angustiada, desesperada, aún creyentes en medio de la iglesia, andan en esa condición. ¿Por qué? Porque no se está tratando de aprender del Señor Jesús, que cuando le calumniaban no respondía, que cuando le vituperaban no se ponía a contender. Recuerde que la Biblia nos enseña que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe ser contencioso. Pero vuelvo y le digo, por falta de la mansedumbre, muchas veces lo que hay en nosotros es contienda. Y recuerde que la abundancia del corazón va a hablar la boca, va a salir lo que hay. Si se les llama la atención, si nos llaman la atención, si nos dicen que eso no está bien, que eso debe ser así, de una vez fluye lo que hay internamente en cada uno de nosotros. Por eso es importante que tengamos bastante cuidado y que reflexionemos. Este tema no es para acusarnos ni condenarnos, como se le dice al comienzo. Este tema, al igual que todas las enseñanzas de reflexión, de bendición, es para que nosotros nos examinemos. Es para que nosotros propongamos cada día ser mejores para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que debemos de procurar ser a la estatura de Cristo Jesús, nuestro Rey maravilloso. Y por eso usted y yo debemos de llevar el yugo del Señor. Pero también miramos que la mansedumbre es un soporte para usted y para mí. Vaya un momentico a Efesios capítulo 4, versículo 2. Miren lo que la palabra de Dios dice. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Miren las características y el enlace, eslabón tras eslabón, en el buen sentido de la palabra, para formar una cadena de amor. Podemos decirlo así. Mire, Efesios 4:2, con toda humildad, debemos de ser humildes, con toda mansedumbre, con paciencia, debemos de soportarnos unos a otros en amor. Porque la mansedumbre va de la mano con el amor. Porque si hay amor, hay mansedumbre y van de la mano. Y cuando la mansedumbre se manifiesta, se va a manifestar con amor. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que la palabra nos dice. Debemos de ser un soporte para otras personas. Que con paciencia, dice, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Si nosotros logramos avanzar para la gloria y la honra de Dios de esta manera, hermano, vamos a hacer una gran bendición donde vayamos. En el ministerio, en la congregación, como servidores, en la empresa, en el hogar, por supuesto. Porque a veces hay mansedumbre, hay amor para otras personas, pero para los miembros del hogar escasea. Ojo con esto. Porque es mucho más importante y primordial el hogar que inclusive, no despreciando ni menospreciando el ministerio. Pero Dios nos va a pedir cuenta por el hogar un día. De cómo tratamos a la esposa.
de cómo fuimos con los hijos y viceversa. A todos nos va a pedir cuenta. Y es importante que nosotros logremos lo que la palabra de Dios nos habla en Efesios 4:2. Y yo quiero que vayamos un momentico y podamos, para la gloria y la honra de Dios, comprender un poco más claramente, porque esto es importantísimo para usted y para mí, y tiene un valor inmenso, pero no podemos nosotros ignorar. Tenemos que, para la gloria y la honra de Dios, cada día avanzar. Mire, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire lo que dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos de guardar la unidad. No prestarnos para la división. No prestarnos para el pleito, para la contienda, para el chisme. No, absolutamente no. Porque somos cuatro. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa debe ser nuestra vocación, de cada día ser instrumentos de bendición para la gloria de Dios. 5. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le puede dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso es importante que usted y yo podamos entender que esa medida no la dio el Señor. Y nosotros debemos de comprender y entender que el Señor cada día quiere obrar en su vida y en la mía. Cada día quiere ayudarnos, cada día quiere guiarnos. Por eso dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es el Consolador y el que nos guía, es nuestro amigo. Es el que nos redarguye cuando nosotros hacemos algo y no está bien. Pero cuando no somos sensibles al Espíritu Santo, Dios muchas veces va a tener que usar a alguien, al predicador, al pastor, al líder, al esposo, a la esposa, papá, para que venga una palabra donde seamos exhortados y seamos confrontados que lo que estamos haciendo no está bien, o como estamos actuando no está correcto. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y si nosotros logramos en el nombre de Cristo Jesús avanzar, va a ser una bendición. Entonces no se nos olvide que Efesios 4:2 en especial dice, con toda humildad y mansedumbre. Porque algunos dicen, yo soy manso pero no menso. Ahora, una cosa es que seamos prudentes. Otra cosa es que seamos sabios. Y que no nos dejemos tumbar ni engañar. Porque hemos de tener cuidado en eso. Vamos a seguir con el desarrollo del tema. Y dice, con toda mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Pero también tenemos un deber. También es nuestro deber, el suyo y el mío, de hacer correcciones, hermano. Porque como autoridades que somos en el hogar, si no hay corrección, estamos siendo alcahuetas. Si no hay corrección, estamos teniendo una participación de alcahuetería del pecado, y a eso no nos llamó Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Hay gente, y hoy en día, por eso uno escucha tristemente decir a personas, a hermanos en Cristo, ante todo creyentes, que dicen, no, si la persona o el amigo, el compañero es de otra creencia o de una secta más exactamente, entonces le dicen, no, dejemos las cosas así. Usted allá con su religión, déjame a mí con la mía, y yo sí le creo que tienes una religión. Porque nosotros hemos sido puestos para defensa del Evangelio. Y aquí la palabra nos dice, es nuestro deber. Mire lo que dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Hay gente que se opone a que hagamos la obra de Dios, a que seamos hombres y mujeres de bendición, de oración, que seamos hombres y mujeres de servicio. Se oponen a eso, se oponen a la sana doctrina, y usted y yo tenemos que tener el conocimiento de la misma para con mansedumbre, no para contender. Porque recuerde que le decía hace un momento que el hombre y la mujer de Dios no debe ser contencioso. Si la persona, nosotros estamos hablándole con mansedumbre, explicándole que está equivocada a la luz de la palabra, y empieza a contender, se lo he dicho en otra ocasión en reflexión de bendición, haga una pausa
Como dicen por ahí, inhale y exhale, haga una pausa, dígale, dejemos por el momento hasta aquí, Dios lo bendiga, hablamos en otra ocasión y chao. Porque no es la idea. Cuando hay mansedumbre, aunque nosotros tengamos la razón, vamos a pensar en la otra persona, en buscar el bienestar de la otra persona. No es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos, para la gloria de Dios. Pero también la mansedumbre es un fruto. No solamente es un deber, es un fruto. Y quiero que me acompañe a Gálatas 5:22. Y recuerden que este fruto lo da el Espíritu Santo. Por eso es importante que si el Espíritu Santo está en su vida y en mi vida, este fruto debe de haberlo. Y si no lo hay, es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe y brote ese fruto en nosotros. Y tenemos que hacer un alto. Y tenemos que pedir perdón. Porque no podemos oponernos a la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Gálatas 5:22. El Espíritu quiere producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire lo que quiere el Espíritu Santo producir en usted y en mí. Todos estos frutos, pero entre ellos el que estamos viendo hoy, la mansedumbre. La mansedumbre, hermano. Un hombre de la Biblia que fue manso, Moisés. Tremendo. A pesar de que en su pasado tuvo cierta situación y aún como siervo de Dios, pero fue un hombre manso para la gloria y la honra de Dios. Y nosotros debemos de entender lo que dice Gálatas 5:22. Y ese fruto debemos de anhelarlo. Ese fruto debemos de, al tenerlo, cultivarlo para la gloria y la honra de Dios. Pero si hemos impedido que ese fruto está en nuestra vida, debemos de pedirle perdón a Dios y al Espíritu Santo porque nos hemos puesto. Mírenlo, porque Él es el que lo produce. Volvamos a leer Gálatas 5:22. El Espíritu quiere producir en nosotros el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el Espíritu Santo que quiere que ese fruto brote en usted y en mí. Recuerde que un árbol bueno no puede dar ni da malos frutos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Podemos engañarnos a nosotros mismos aparentando tener mansedumbre. Y eso se suele ver. Mire, desafortunadamente pasa a veces en el hogar. Hay un problema y llegó el papá. Y todo aparentemente está bien y muestran una mansedumbre los unos para con los otros. En la congregación lo mismo. Hay un desorden y llegó el pastor, llegó el líder, llegó el ministro y todo pasa. El pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está, siervo? Pero a veces suele ser que no es sincera esa mansedumbre. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que debemos, para la gloria y la honra de Dios, perseverar. Que debemos anhelar y permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros la mansedumbre. Por supuesto que los otros frutos también son importantes. Lógico, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe y por supuesto la mansedumbre. Todo eso es importante para nosotros. Pero estamos hablando de la mansedumbre y entonces ese fruto lo produce el Espíritu Santo. Pero examinémonos si ese fruto está en nosotros o nos falta. Si no está en nosotros, hay que hacer un alto. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, porque hemos de considerarnos los unos a los otros. Por eso se lo he dicho que este tema no es para atacarnos ni hacernos daño, sino para que sea una bendición, una edificación. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú seas también tentado. ¿Sabe qué pasó en una ocasión cuando una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿Sabe qué hicieron aquellos fariseos? Tomaron a la mujer y la llevaron ante Jesús para probar a Jesús, para tentar a Jesús, para ver cuál iba a ser la reacción del Señor Jesús. Pero como Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sabe cómo actuó el Señor? Con mansedumbre. No se puso a contender con ellos.
No le reclamó a la mujer, ni siquiera le dijo a los hombres, bueno, ¿y dónde está el hombre con el que ella está adulterando? No fue contencioso, sino que fue sabio. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante también, que es muy importante. Inclinó su rostro y empezó a escribir en su dedo en tierra. Y les dijo a ellos, el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Por eso aquí la palabra de Dios nos enseña que hemos de tener consideración. La mansedumbre nos lleva a ser considerados, no alcahuetas. Escúchenme, no, considerados. ¿Qué pasaría? Por eso la Biblia nos enseña y dice, hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. ¿Qué pasaría si esa fuera nuestra condición? Nuestro pecado, nuestra actitud. ¿Cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas, nos corrigieran, nos exhortaran, nos amonestaran o nos guiaran o nos confrontaran? Por eso mire lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en alguna, cualquiera que sea, vosotros que sois espirituales. La persona espiritual no es la que camina 10 centímetros sobre la tierra. No. La persona espiritual, ella se caracteriza por tener mansedumbre. No ataca a la ligera, no condena, no enjuicia, sino que primero escucha. Y siempre va a la palabra, a lo que la Biblia dice. Y mire lo que dice. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No dice destruirle, no dice condenarle, no dice engañarle, no dice alcahuetearle, sino restaurarle. ¿Pero de qué manera? Con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Dándole un sabio consejo, advirtiéndole que lo que hizo trae unas consecuencias, ayudándolo a que se encamine nuevamente al Señor. Y dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado y llegue a cometer la misma falta o una peor. Porque recuerde que con la vara que medimos, seremos medidos. Entonces, por eso es importante que nosotros anhelemos, luchemos, porque la mansedumbre se vea en nosotros. A veces la mansedumbre se ve opacada porque el temperamento nos juega una mala jugada, pero es allí donde nosotros debemos de perseverar y retomar. Y si tenemos que pedir perdón, hagámoslo, humillémonos, porque la Biblia dice, no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Podemos tener un descache, una actitud, una reacción no correcta, pero lo importante es no quedarnos allí, sino que cuando el Espíritu Santo nos redarguya, nosotros seamos sensibles hasta en lo más mínimo y podamos hacer para la gloria y la honra de Dios con mansedumbre lo que debamos hacer y que sea de bendición para otros y de edificación. Considerémonos a nosotros mismos al menos, pero es que a veces ni eso, hermano. A veces se pone en tela de juicio al hermano y es un error garrafal, que si lamentablemente el hermano falló, porque son consecuencias tremendas las que vienen cuando se peca, pero en vez de ayudarlo, en vez de guiarlo y orientarlo, se le cuenta al uno y al otro y se vuelve eso una cadena no de oración, sino de murmuración. Y hay que tener cuidado, porque a Dios no le agrada eso tampoco, hermano. Por eso hemos aprendido en reflexión de bendición para la gloria y la honra de Dios que si vamos a hablar de alguna situación que ha acontecido, no nombramos a la persona, porque no estamos aquí para destruir a nadie, ni para enlodar el buen nombre de la persona, que porque se equivocó una vez, porque dijo algo, porque cometió un error, porque actuó de una manera incorrecta, no podemos enlodar su buen nombre. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Y quiero que me acompañe un momentico, porque en nosotros se refleja la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de lo alto o la sabiduría terrenal. Y quiero que me acompañe a Santiago capítulo 3, versículo 3.
Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y es una pregunta que nos hace. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos pregunta el Señor. Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. Y a veces no es así. Lamentablemente. A veces no es así. Desafortunadamente. Sino que es lo contrario. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra nos está diciendo. Y yo quiero que usted y yo podamos mirar. Ahí tiene un título. Esa porción de la palabra. Ahí tiene un título. Y es donde nosotros debemos de entender. ¿Qué cita le dije? Santiago capítulo 3, versículo 13. Y el subtítulo que tiene es la sabiduría de lo alto. O sea, que cuando usted y yo actuamos con mansedumbre es porque tenemos sabiduría de lo alto. Sabiduría de Dios. Es porque es el fruto del Espíritu Santo. Es porque estamos siguiendo el ejemplo y las pisadas de Jesús. Y es importante que si eso hay en nosotros no vamos a actuar alocadamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. O sea, por su buen comportamiento. ¿Qué? Sus obras en sabia mansedumbre. Pero miren lo que sigue diciendo el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y entonces es punto de examinarnos nosotros para la gloria y la honra de Dios. A veces somos contenciosos, hay jactancia, oiga, tremendo, ¿no? Hay celos amargos, hay contienda en nuestro corazón, nos jactamos, hay mentira. Entonces, esta sabiduría no es de lo alto. Entonces la mansedumbre no es sincera, no es correcta. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando hay una mansedumbre de apariencia. Y es tremendo, hermano. Y es delicado. Porque nosotros no podemos tener una máscara. Y si la tenemos, tenemos que quitárnosla. Podemos predicar muy bonito, tener mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucho conocimiento. Se puede cantar muy hermoso, ser el director de alabanza, ser el evangelista, ser el hombre más usado por Dios. Pero si no hay mansedumbre, está en veremos. O el proceso con esa persona, o la persona en el proceso. Escúcheme bien y atienda, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Que esto es importante, hermano. La Biblia dice que en aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Y el Señor le tendrá que decir: apartados de mí. Escuche, hacedores de maldad. Pero cuando hay mansedumbre, y mire lo que dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando no hay una mansedumbre sincera. 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso la Biblia nos enseña a probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y muchos lobos, muchos falsos hay por ahí, que creen que porque Dios hace un milagro, ellos son los chachos y pueden hacer lo que quieran. Y de mansedumbre no tienen absolutamente nada. Son contenciosos, vanagloriosos, soberbios, orgullosos. Terrible, hermano. Y 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Pero cuando la gente es contenciosa, cuando la gente es inmisericordiosa, hermano, el problema está en que lamentablemente no hacemos un alto.
El problema está en que muchas veces nos confiamos que porque Dios nos usa, y a veces después de terminar una enseñanza, alguien nos dice, uy hermano, qué bendición esa enseñanza, qué bendición ese tema. Hermano, gracias porque cuando usted oró por mí, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios rompió ataduras, yo sentí que salió algo de mi vida y gloria a Dios por ello, porque para eso nos puso Dios, para ser instrumentos de bendición. Pero eso no quiere decir que la mansedumbre no la necesitamos. Eso no quiere decir. Mira, Jesús le dijo a una mujer, le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te tuvo. La mujer que te da luz, digo, no, más bienaventurados son los que oyen y practican o ponen en obra la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos para la gloria y la honra de Dios. Pero quiero que miremos una recomendación que está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Porque es importante que nosotros siempre vayamos a la palabra y siempre podamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. No podemos ir a otra manera, hacerlo de otra manera. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Es lo que debemos de hacer usted y yo. Es nuestro deber vestirnos, así como nos vestimos decorosamente, con pudor y modestia, que dice la Biblia que hemos de hacerlo. No es salir en un esqueleto a predicar, en mochos, que uno ve gente que falta de reverencia, aún cantantes en un video musical, en playeras. ¿Qué es eso, por favor? Ya hasta los mismos hombres se hacen trenzas y un sinnúmero de cosas, hasta mujeres diciendo que se pueden tatuar, se tatúan y recomiendan. No hagamos del evangelio o de la libertad que nos da el evangelio un libertinaje. Eso no está bien. Miren lo que dice el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Por estos frutos y los frutos de Gálatas, conocemos a un hombre y a una mujer verdaderamente de Dios. No es porque eche fuera demonios, no es porque al imponer las manos haya sanidad, porque yo quiero recordarle que cuando usted y yo oramos por alguien y Dios hace un milagro, lo hace porque a Él le place. Escuche bien, porque Él es Dios soberano, porque lo ha prometido, porque su palabra lo dice que por sus llagas hemos sido sanados, o porque al orar usted y yo por esa persona Dios puede obrar el milagro, la sanidad o la liberación. Muchas veces no es por nosotros, no es porque estemos bien y seamos lo que a veces nos creemos. No, es porque Dios en su misericordia quiere demostrar su poder. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aún a veces es para que crean. Dice que si no creen por el mensaje, creerán por las obras de Dios, por los milagros y las maravillas. Pero no es para creernos que porque Dios nos usa, tienen que rendirnos pleitesía y hacernos calle de honor y alfombra y cuidado, toca el ungido de Dios, y no nos pueden decir absolutamente nada si estuviéramos equivocados. Yo he autorizado, y lo hago públicamente, si en algún mensaje usted encuentra un error bíblico, hágamelo saber, por favor, escríbame al interno y dígame, que con mucho gusto le agradecería a Dios y a usted para corregirme, porque necesitamos ser de bendición. Miren lo que sí dice y se lo quiero recordar. Vestidos pues como escogidos de Dios, así como ustedes nos preocupamos por ponernos una ropa agradable delante de Dios, debemos de preocuparnos porque la gente vea a nosotros. Y nos vestimos hablando físicamente para vernos bien. Yo le pregunto a mi esposa cómo me queda la ropa y a ella cuando se viste le digo cómo le quedó. Y nosotros debemos de preocuparnos cómo nos estamos vistiendo espiritualmente. Como escogidos de Dios, escúcheme, debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia. Lástima que el tiempo no nos da para profundizar en cada uno de estos puntos. De entrañable misericordia, de benignidad, esto sí que escasea, la amabilidad, la cortesía. Se ha perdido. Lamentablemente hoy en día algunos creen que porque la persona es amable, entonces le está coqueteando, si saluda, ya eso ni a eso, oye, es una cosa de locos. De humildad, la humildad, de mansedumbre y de paciencia.
A veces somos impacientes, hasta con el mismo internet. Nos metemos a buscar algo y le damos clic 1 y 2 y 3 veces, y entre más clic le demos, más se va a demorar, porque hemos abierto más páginas y más demoradas. Y queremos las cosas ya. Y mira lo que sigue siendo el 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more abundante en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermano, qué bueno que nosotros nos examinemos. Qué bueno que nosotros hagamos un alto. Qué bueno que no dejemos, escuche, que las circunstancias o aún los malos testimonios nos lleven a caer en la religiosidad. No, sino todo lo contrario. Que nosotros podamos, para la gloria y la honra de Dios, poder hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Es nuestro deber. Es mi deber presentarme ante Dios y ante ustedes de una manera correcta, vestido físicamente de una manera agradable. A mí personalmente no me gustan las corbatas, en algún momento le he usado por presentación, pero ¿cuánto más espiritualmente? Porque no se nos puede olvidar que usted y yo somos cartas abiertas y leídas. Y a veces le hablamos a la gente de Cristo, pero la gente no está tan interesada en lo que nosotros a veces hablamos, sino en lo que ellos ven. Y a veces la mansedumbre no está por ningún lado. Y si nos quedaron mal, y si es con platica, que nos quedaron de pagar y no nos pagaron muchas veces, la persona explota y estalla. ¿Y dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la humildad? Todas las características con las que debemos de vestirnos nosotros. Recuerde que aquí no nos está hablando, aunque sí hemos de preocuparnos por la vestimenta, por presentación, por honrar al Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero aquí hay un sinnúmero de vestimentas que usted y yo debemos de cargar para la gloria y la honra de Dios. Y debemos de ser conscientes que debemos de tenerlas en el nombre de Cristo Jesús. Esta es una característica que nosotros debemos de tener. Esta es una recomendación que el Señor nos hace. Quiero que me acompañe a 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 11. Y allí vamos a encontrar también lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es importante que usted y yo siempre vayamos a la palabra de Dios. 1 Timoteo, el capítulo 6. Mire lo que dice. El subtítulo que tiene es La buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6, 11. Y mire lo que dice el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué cosas tenemos que huir nosotros? Del pleito, de la contienda, de la amargura, del odio, del rencor, del desamor. Pero Dios nos está diciendo aquí la buena batalla de la fe. Y a veces la fe no es solamente creer, es uno de los pasos fundamentales, claro, lógico. Porque para nosotros ser seguidores de Cristo, el primer paso que dimos fue que debíamos ¿de qué? De creer. Y esa fe Dios la produjo en nosotros para que nosotros creyéramos en Él. Le pidiéramos, reconociéramos delante de Dios que hagamos pecado, pedirle perdón, arrepentirnos por supuesto, recibir y reconocer a Cristo como nuestro Señor y único Salvador, para que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida, y perseverar en el Señor hasta que el día que nos llame a su presencia o Él venga en el rapto por su iglesia.
pero hay que ser perseverantes. Pero miren lo que dice, porque a veces creemos que la fe y nos basamos solamente en hebreo, pero aquí dice, la buena batalla de la fe. Recuerden que hay una fe ficticia y una fe original. Y acá dice, mas tú, oh hombre de Dios, o mujer de Dios, también lo puede aplicar usted, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, lo que le acaba de explicar ahorita, cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces es importante que nosotros atendamos esta recomendación, que nosotros podamos, para la gloria y la honra de Dios, hacer lo que la Biblia dice, vestirnos de buenas obras para la gloria y la honra de Dios. Y yo quiero que vayamos, para concluir ya, a Santiago, el capítulo 1, el versículo 21. Vamos, porque es importante que nosotros podamos comprender y entender, para la gloria y la honra de Dios, lo que la Biblia dice. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y si usted y yo miramos el versículo 19, el título que tiene es Hacedores de la palabra, que es lo que tenemos que ser usted y yo. ¿Se acuerda que una vez estaba Jesús enseñando a sus discípulos y de pronto lo interrumpieron? Uno de sus discípulos dijo, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Dice la Biblia que Jesús, extendiendo su mano hacia los que estaban allí, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y esa es mi madre. Entonces es importante que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Leámoslo desde el 19, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Usted y yo hemos de recibir con mansedumbre la palabra, la enseñanza. Así nos parezca dura, así nos parezca fuerte, así nos estremezca. Pero recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella hace lo siguiente. Dice que traspasa los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso muchas veces la persona está sentada allí, el predicador está de pie, o ustedes están allá y yo aquí, a través de las redes, y viene una palabra donde confronta a Dios a la persona, y entonces la persona cuestiona y dice, pero ¿quién le contó al predicador? ¿Quién le dijo que esa es mi situación? ¿O que eso es lo que yo estoy viviendo? Porque la palabra de Dios cumple su propósito. Y miren lo que dice. Leamos el 21. Por lo cual desechando, ¿qué es desechar? Botar, desarraigar. Si usted va por la calle y un animalito, una palomita, se le hace en el nombre de feca, ¿usted qué hace? ¿Se queda con eso? No, usted tiene que desecharlo cuanto antes. Y si va para una reunión o para una entrevista de trabajo, cuanto más. Busca cómo limpiarse y presentarse bien. Entonces dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. El apóstol Pablo dijo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es útil o es de bendición. Miren lo que dice el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su espejo
que considera en un espejo su rostro natural. Por eso es importante que nosotros, hermanos, no dejemos a un lado la palabra. Día tras día debemos de leer tu palabra. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y la mejor manera de oír la palabra de Dios es cuando usted y yo la leemos en voz alta, pero también cuando la escuchamos a través de una predicación, de un mensaje. Y es importante que entendamos, para la gloria y la honra de Dios, que es el anhelo de Dios para usted y para mí. Es que la mansedumbre se deje ver en nosotros como fruto, como un resultado de la obra maravillosa de Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que nosotros podamos examinarnos si este fruto, si este compromiso, este deber está en nosotros? Si hemos permitido que el Espíritu Santo produzca en nosotros este fruto o nos estamos oponiendo. Y si tenemos que humillarnos delante de Dios y llorar delante de Él, suplicar su misericordia y su favor, amén. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa y preciosa que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que nos ha exhortado, nos ha consolado, nos ha edificado, nos ha confrontado. Ayúdanos, Dios de la gloria, a examinarnos profundamente, a permitir ante todo que tú nos examines a través de tu Espíritu Santo y tu misma palabra, Señor, y a tomar la sabia decisión de humillarnos delante de ti, de venir delante de tu presencia y rendirnos y decirte, Señor, aquí estamos. Señor, reconocemos nuestra falencia, reconocemos que nuestro temperamento no es el mejor, pero queremos, Señor, menguar nosotros para que tú crezcas en nosotros, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Gracias te doy por cada uno de los presentes, que por cada uno de los que se conectaron, por cada uno de los que han estado visualizando esta enseñanza y la verán para la gloria de tu nombre. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea alcanzándole, que tú seas dando respuesta a sus peticiones, que tú seas glorificándote de una manera especial, gloriosa y poderosa, y que los frutos del Espíritu en nuestra vida se vean, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mi amado, si usted tiene a bien compartir esta enseñanza, qué bendición, le agradezco de antemano. Si tiene a bien orar por nosotros, gloria a Dios, qué bendición, damos la gloria y la honra a Dios. Y si Dios nos permite, nos veremos en otra enseñanza de reflexión, de bendición, si el Todopoderoso nos presta la vida. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes y que la paz de Cristo abunde poderosamente. Bendiciones para todos y que Dios sea derramando bendiciones abundantemente para la gloria y la honra de Dios. Dios le bendiga. Amén.